Soy presidente del club, del histórico Club de la Unión, quizás el más antiguo del Perú. Tendré que recordar la historia, pero creo que es así. El que más antiguo y sobrevive hasta el día de hoy, siempre con éxito. Así es, antes de la ciudad, por supuesto que sí. Hay que recordar que cuando se inauguró también, incluso en 1973, se demoró la inauguración hasta marzo, a pesar que era para febrero. Hubo unas fiestas en febrero de carnavales que no se pudieron hacer, que en febrero se los hicieron en marzo, porque el barco que llevaba de París por los vestidos de carnavales se atrasó. Entonces la fiesta se atrasó, el barco se atrasó. Esa era la lima de aquel entonces, en la época que se celebraba el club. Pero en todo caso les traía con mucha invitación al presidente del club, al secretario general de Acción Popular, al secretario general de Cristina Guevara, al presidente del partido, el doctor Carlos Blandini, secretario dirigente de nuestro partido, el demócrata Carta Camargo, defensor de la libertad de prensa también, el doctor Eras Estela, gran canciller de la República, secretario general del partido de las Oportunidades, y saludar también a César Campos, que ha hecho una brillantísima exposición, y al ingeniero Mo. Yo quisiera simplemente, ya que se han hecho algunas revelaciones aquí interesantes que ha hecho César Campos de una larga historia de la UNE, de la libertad de prensa y de Acción Popular de la libertad de prensa, esta historia de respeto absoluto de Belaunde por la prensa, a pesar que la prensa no había sido nunca generosa con Belaunde. Desde el año 56 que Belaunde aparece en la escena nacional, porque había sido diputado en el 45, había sacado desde el 2042 votos. La segunda votación después de Roberto Sánchez, siendo un hombre muy joven y prácticamente desconocido, fue diputado hasta el año 48. Pidió la censura de Manuel Odía, que la fracción puso, lo protegió a Odía, y él advirtió que eso era peligroso, y efectivamente Odía dio un estado poco tiempo después. Y se volvió a la normalidad sin Martín Adán, a la dictadura. Pero en fin, en el 56, Belaunde surge en la política y no tenía medios de comunicación. En fin, algunos entusiastas, medios jóvenes, lo apoyaban, pero en general la prensa tradicional no lo apoyaba. Estaban entre dos grandes banqueros, Prado, Banco Popular, Lavalle, Banco de Crédito. Surge Belaunde entonces con una candidatura muy interesante, a pesar de que un año antes el dictador Pinochet había ya dado el voto de la mujer con la idea probablemente de que las mujeres votarían por él, en ese sentido un hombre apuesto, y dio el voto de la mujer, y ya lo había dado Argentina un año antes con Evita Perón, pero dio el voto a la mujer porque creyendo que la mujer podía votar por él si él otra vez hacía una bajada al llano y era candidato a la reelección, algo que no sucedió por diferentes problemas internos, entre ellos por su propio problema, en una caída que tuvo en la Casa de la Perla, se fracturó la cadera y claro, en silla de ruedas no podía haber candidato presidencial. Pero bien, Belaunde entonces no tuvo la aceptación inmediata de la prensa, sí de la juventud. Aquí está Rolandini, que fue uno de los fundadores del Frente de Juventudes, que lo promocionaba y lo alentaba. Pero luego, en el 62, surge también el mismo problema. La prensa ya de alguna manera ubicada en los candidatos de aquel entonces, y Belaunde un poco sin una prensa que pudiese respaldarlo. Y ahí surge entonces la figura de Manuel Mujica Gallo, que era un amigo de Belaunde, que era un hombre de enormes recursos económicos y que funda el Diario Expreso, que hoy día también representa César Campos aquí. El Diario Expreso lo funda Manuel Mujica Gallo para respaldar la candidatura del presidente Belaunde. Ante todos los diarios, en esa época también había diarios de Grupo Prado, La Crónica, había Última Hora, había la prensa, etc. Todos los diarios que querían ya apoyar a otros candidatos, que fuese este candidato novedoso, algo revolucionario, que de acuerdo al artículo 3 del Estatuto de Acción Popular era pues revolucionario, democrático, popular y nacionalista. Claro, nacionalista mucho antes de la acción nacionalista. Pero en fin, lo veían con cierto temor, con cierta reserva.
Manuel Mujica Gallo, y esto hay que decirlo, le ofreció acciones al presidente, regalarle acciones al presidente de Expreso para que se sienta más partícipe. O sea, darle parte del costo importante que significaba un diario en esa época, darle plan de acciones para que Belaúnde se vuelva también propietario de un diario de comunicaciones y con eso puedan hacer su labor proselitista. Belaúnde rechazó, por supuesto, el ofrecimiento. El diario Expreso funcionó sin la participación de Belaúnde, apoyando la candidatura de Acción Popular de Belaúnde, y luego, mal manejado. Mujica era un gran intelectual, un hombre, un pensador, un hombre que escribía, un mecenas, un hombre bohemio, pero no era exactamente un gran administrador en temas de empresas, de gestor de empresas. Y el diario, evidentemente, tuvo al principio unas grandes pérdidas, y por eso es que luego pasa en una operación comercial a manos de Manuel Olivero, también otro comunista que le conserva la propia línea, es defender la obra y la política y el gobierno de Acción Popular, hasta que se presenta luego el golpe militar. En el golpe militar, muchos diarios de la época, su titular era "Sucedió lo que tenía que suceder". O sea, justificaba, algunos aplaudían, otros decían tímidamente que había pasado lo que ya se venía a venir, pero no criticaron abiertamente el golpe, excepto lógicamente el diario Expreso. Por eso es que el diario Expreso, en el año 70, es el primer diario expropiado por la dictadura militar, y Velasco lo convierte, como él quería, en el mastín de la revolución, y pone ahí, al frente del diario Expreso, a una serie de gente vinculada a su gobierno, defensores de su gobierno, entre ellos al doctor Alberto Ruiz Enrique, que efectivamente se vuelve pues el mastín de la revolución, criticando y persiguiendo a la gente de Acción Popular y defendiendo la obra, entre comillas, revolucionaria de la Fuerza Armada, hasta que finalmente cae toda la prensa del 74 y ya la prensa se vuelve monopolio. Y esa monopolía de la prensa crea un problema que llega el año 80 con el aumento del poder y que tiene que darse algún tipo de solución, que aquí muy bien César Campos, muy ilustrado en el tema de la prensa, de los avatares de la prensa en aquellas épocas, ha narrado. En el año 80, cuando Belaúnde llega al poder, como usted bien sabe, él dice: "Yo no dormiré una noche en Palacio si no devuelvo los diarios a sus legítimos propietarios". Y lo cumplió fielmente. Se sentó en Palacio de Gobierno, en el Salón de Acuerdos, en la Sala de Acuerdos, y con Carlos Landini en la fotografía de aquella época, Arias Estela en la fotografía de aquella época, con algunas menos caras en las que actualmente lucen, pero siempre con el mismo semblante, estaban presentes ahí para firmar los famosos decretos que han narrado César Campos para la devolución de los periódicos. Porque claro, finalmente eran periódicos que habían sido propios por un decreto ley, y por lo tanto se requería de una ley para la devolución. Pero claro, la artimaña legítima, digamos, planteada en ese momento, hizo que en esa misma noche tomasen posesión de los periódicos sus legítimos propietarios con los directores que había mencionado. Pero se echa a andar el proceso democrático y después vienen los periódicos, que la situación de que todos decían lo mismo, excepto Expreso, que todos tenían los mismos titulares, excepto Expreso, que era mucho más fanático de la revolución a partir de los 70, había hecho que la gente tuviera interés en comprar diversos periódicos. La gente se dedicaba a comprar solamente el comercio, ya no comprar la prensa. Y la gente empezó a comprar solamente uno periódicos, los que más les impactaban, y hubo una caída en las ventas de los periódicos de aquella época. Y entonces el gobierno de Belaúnde hizo algo sumamente importante que no se ha recordado, pero que es bueno recordarlo porque la gente quizás se haya olvidado de este tema, que es sumamente interesante. El presidente Belaúnde indemniza a los periódicos, los indemniza, les paga el daño que el Estado les hizo, les paga el daño que el Estado les hizo. Entonces, esto se pudo hacer a través de una valorización, pero el único periódico
que no recibe indemnización alguna porque la rechaza a su propietario es Manolo Yodio. Expreso no recibió ningún tipo de compensación porque Manolo Yodio dijo que de ninguna manera, siendo el primer ministro y teniendo que firmar el decreto, iba a aceptar que se indemnice a un periódico cuyo propietario era él. Su firma no debe estampar de ninguna manera en un decreto donde se indemniza directamente a su periódico. Y teniendo todos problemas económicos, por lo que he anotado, evidentemente se privó Expreso y volvió a reconocerlo de esta indemnización que le hubiese caído muy bien. La mayor indemnización fue a la prensa, pero nadie sabe qué pasó con ese dinero. Arturo Sazán Larraín era el director y parece que el dinero que se le entregó no fue suficiente para que el periódico se mantenga a flote y poco tiempo después desapareció. Hoy día no existe, desgraciadamente, ni la prensa ni la última hora, y lo mismo pasó con otros diarios de menor importancia. Eso es lo que pasaba en ese momento. Belaúnde, que había sido perseguido por la prensa durante todo su primer gobierno. Hay que recordar que la página 11 fue una acusación constante y permanente que tumbó al gobierno, una página que nunca existió y que después se descubrió que estaba en blanco, la que había, la que quedaba, la única copia que quedaba estaba en blanco. Y se hizo todo una trama inmensamente grande con la ayuda de la prensa de aquella época para destruir a un gobierno y, evidentemente, fomentar o auspiciar un golpe de Estado a cuenta de una gran mentira. Y esa responsabilidad, evidentemente, la tiene de alguna manera la prensa de aquella época. Pues bien, a pesar de eso, Belaúnde no podía dormir en el palacio ni una sola noche si la prensa no estaba en poder de sus legítimos propietarios. Y luego viene la indemnización. Yo recuerdo esto porque César Ramos representa a ese periodo. Pero luego viene, en una etapa de amplísima libertad, la fundación de la República, con varios accionistas, entre ellos Gustavo Mome, padre del actual director de la República. Con Gustavo Mome, Belaúnde tenía una relación muy cercana. Era ingeniero, igual que él, Belaúnde era arquitecto. Eran constructores, Mome era un gran constructor. Mome era una persona que hacía cosas, que construía cosas, que tenía una compañía más constructora con mucho éxito. Era un ingeniero muy talentoso y populista y muy metido en el partido. Pero claro, la política los une, también la política desune, también la política separa a las personas y luego la política los puede unir. Y eso fue lo que pasó un poco con Belaúnde y Mome. Pero en el año 80, cuando Belaúnde gana las elecciones, yo recibo como secretario privado del presidente Belaúnde durante la transferencia una llamada de Gustavo Mome para pedir una cita con el presidente electo Belaúnde. Yo recuerdo la agenda, se la doy para los 30 días siguientes. Pero le comunico al presidente Belaúnde que hay llamado por algo del saldo y que le da una cita para dentro de 30 días. Me dice, ¿qué has hecho? Tengo una manera. ¡Que venga mañana! Claro, que venga mañana. Lo recibo mañana, o sea, a pesar de que hay un distanciamiento ya por Acción Popular Socialista, luego convertido en Acción Política Socialista y la candidatura de Mome en el año 80, sin embargo, Belaúnde y Mome mantenían ese recuerdo inicial de simpatía y respeto que ambos se generaron y que además lo cultivaban probablemente en silencio. Y Belaúnde recibe a Mome. Y yo he estado presente cuando llegué a Mome, lo recibo en la Torre del Olivar, lo subo en el ascensor al piso 22 y se dan un gran abrazo y conversan ya en privado. No sé qué conversación, no lo diría. Pero en todo caso, eso fue ese reencuentro. Y luego viene la fundación de la República, que no fue amigable necesariamente con Belaúnde en el año 82 a partir de la fecha. Yo creo que mantenía una distancia a veces prudente, a veces imprudente, pero se mantenía alejado del gobierno y hizo un gran papel, pero se creó un ambiente de absoluta libertad que Belaúnde significaba. La gente creía en Belaúnde porque sabía que era respetuoso y restricto de la libertad de defensa y
sala se lee la República, la lectura que la República recoge rápidamente hace que la prensa cierre con mayor rapidez, eso no lo sé, pero en todo caso ahí estaba. Y luego Belaúnde, que además cuando fue presidente electo recibió la visita del decano del presidente de FARC, Coronel Bermúdez, como era lógico en esa época, Belaúnde va a responderle la visita de cortesía y lo saluda a Coronel Bermúdez. Coronel Bermúdez aquí al frente le dice al arquitecto: pase usted adelante, usted conoce esta casa mejor que yo, pase usted adelante. Y le pide algunas cosas, porque Belaúnde tenía claros criterios y conceptos de lo que había que hacer en el gobierno. Le pide, convoque usted, por ejemplo, a la dirección de Gaito Ciego. Pero ¿cuál es eso? No, aquí está, en un mapa, señora, hágalo, porque está pendiente hace 15 años. Usted es una dictadura, usted no tiene congreso, usted no tiene opinión pública diversa o divergente. Hágalo usted en 30 o 40 días, elija a quien quiera, pero yo quiero poner la primera piedra el 1 de agosto, de Gaito Ciego. Y así lo hizo Belaúnde. Ganaron los alemanes, la gran obra la empezó Belaúnde, desgraciadamente no tuvo el placer de inaugurarla, le faltó 10 o 15%, no tuvo tiempo para inaugurarla. Pero ahí está, la gran obra de Gaito Ciego, la inauguró García, pero no podía apropiarse la obra, el agua, porque en la caída del agua hay una